Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que si queréis podemos empezar ya, que ya son las 5. Así que bueno, buenas tardes y bienvenidos pues a una nueva sesión de los Matemartes de la Sociedad Extremeña de Educación Matemática Ventura Reyes Prosper. Esta sociedad tiene entre sus objetivos realizar actividades que puedan ser interesantes para el profesorado de matemáticas de nuestra región. Por ese motivo, recuperamos en el año 2019 las jornadas de educación matemática en las que pudimos disfrutar durante un fin de semana de interesantes charlas, talleres y una grata convivencia. La actividad más conocida de la sociedad, tanto por el número de alumnos y profesores que involucra, como por los años que se lleva celebrando, pues es la Olimpiada Matemáticas para alumnos de segundo de la ESO que todos conocéis. Por las circunstancias que nos rodean, esta Olimpiada fue suspendida el curso pasado, pero con el fin de que no haya ninguna promoción de alumnos de los centros extremeños que no puedan participar en este evento, el día 10 de febrero organizaremos la primera fase de la Olimpiada Matemática Extraordinaria para esos alumnos que estaban en segundo de la ESO el curso pasado y que este año cursan tercero de la ESO. Todavía está abierto el plazo para la inscripción de estos alumnos hasta el 29 de enero. Y bueno, y siguiendo con las actividades que promovemos para el profesorado de matemáticas, a principios de este curso 2021, pues nos propusimos plantear una serie de charlas online con temáticas diversas que pudieran ser interesantes y útiles para nuestra práctica docente diaria. De esta forma salieron los Matemartes con la SEN. Hemos realizado ya 3 Matemartes, con Javier Cayetano contándonos el uso de actividades de GeoGebra en Scholarium, con Pedro Rosa haciéndonos Flip Classroom con la Khan Academy y Lola Morales explicándonos actividades dirigidas con Desmos. Y bueno, y de todos estos Matemartes tenéis los vídeos en la web de la sociedad, que si me permitís, pues en el chat os pongo el enlace de la web, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Bueno, pues en la tarde de hoy vamos a poder disfrutar de una más que interesante charla con Santos Pinto, que nos va a introducir en un debate sobre el uso de la calculadora en el aula. Santos Pinto, nacido en 1982, acabó los estudios de matemáticas en la Universidad de Extremadura en el año 2007. Es profesor de matemáticas en su ciudad natal, Villafranca de los Barros, desde el año 2009. Allí realiza su labor docente en el Colegio San José. Si alguna vez tenéis la ocasión de charlar con alguno de sus alumnos, yo lo he hecho con muchos de ellos, podréis comprobar cómo les transmite la afición y pasión por las matemáticas de una forma, pues os tengo que confesar que envidiable. Seguro que hoy vamos a poder contrastarlo en esta hora y media que vamos a poder disfrutar con él. Santos nos propone un uso racional de la calculadora dentro de las clases de matemáticas y ha llegado a plantear este hecho en las sesiones de coordinación de la materia de Matemáticas 2 para la prueba de la EBAU. Para acabar y no enrollarme más, os recuerdo que como sociedad, cuanto mayor sea el número de socios con el que contamos, pues nuestra capacidad de realizar actividades para el profesorado y alumnado será todavía aún mayor. Por lo que os animo a aquellos que todavía no son socios, os paséis por el formulario que se encuentra en nuestra página web y forméis parte de la aventura Reyes Prosper. Bueno, antes de dar paso a Santos, os comento que la sesión, el Meet, se está grabando, ¿vale? Para luego publicarlo en la página web. Así que sin más, os dejo con Santos Pinto y con el dilema que nos plantea la calculadora, amiga o enemiga en clase de matemáticas. Pues Santos. Pues muchas gracias, Sergio. Ahora tengo yo la difícil tarea de estar al nivel de la presentación tan buena. Bueno, ya me he presentado, profesor de matemáticas desde hace ya 12 años, toda la vida con las matemáticas, apasionado desde pequeño, y os voy a pasar ahora a presentaros a las protagonistas de la charla, que son las calculadoras, no yo. Entonces, aquí tengo a mi más antigua compañera, se lleva desde la universidad conmigo, más de 20 años, bastante incómoda si las comparamos con los modelos que tenemos ahora, porque ya uno está acostumbrado a hacer el seno de 30 y ahora no, pues había que poner primero el 30 antes de darle al seno. Entonces, estas cosas afortunadamente pues han ido acomodando, aunque yo creo que también esto es como uno de verdad aprende a conducir un coche cuando tiene un coche antiguo e incómodo y entonces tiene que aprender los entresijos. Pues cuando tienes una calculadora bastante antigua, pues tienes que aprender a los truquillos. No venían fracciones, sí venían fracciones, sí podíamos poner aquí el 1 medio, aunque era incómodo. Luego no le puedo sumar
un número decimal y sigue siendo fracción, pero ibas aprendiendo los truquillos y pues me acompañó bastante tiempo hasta que descubrí el siguiente modelo, que ya me encantó el día que le dije que me enseñara raíz de 3 y me dijo que la respuesta era raíz de 3. Cuando una calculadora ya maneja irracionales, pues a mí me cautivó. Yo siempre he ido de flow en flow con calculadoras. Vi un modelo que me factorizaba los números, me los descomponía en factores primos. Entonces, si yo al decirle 300 me lo factorizaba, pues me facilitaba, obviamente con números mucho más grandes, pues me daba grandes facilidades y me cautivó, pero también le acompañó otro modelo que tenía bastantes funciones estadísticas y entonces pues fui compatibilizando los dos modelos hasta que hace poco me encontré un modelo que tenía todas esas cosas y mucho más. Creo que la ClassWiz es un gran modelo para todos los alumnos desde mi punto de vista y para estudiantes desde cualquier etapa, desde pequeños hasta universitarios, y pues tiene todas estas funciones que estamos diciendo. Hace poco vi una que me parece muy interesante para primaria, aunque yo no es mi especialidad, pero para si hay por aquí algún maestro o como en mi caso que tengo hijas pequeñas, pues creo que esta calculadora tiene bastantes cosas que ellos pueden jugar y nosotros les podemos explicar qué significan. Porque si esta calculadora juegan, pues me costaría mucho explicarle a mi hija de 7 años que es un seno. Pero las fracciones, los exponentes, pues pronto se los puedo explicar. Y luego, pues estos reyes pues me han traído una cosa ya más complicada, ya a veces un poco incómoda. La calculadora gráfica, que esto ya no lo habremos visto nunca en uno de nuestros colegios e institutos, a lo mejor en alguna universidad más. Genera un poquito más de debate el que aquí haya un cable para enchufar el ordenador y le podamos pasar datos. Entonces esta pues creo que está más lejos todavía de que nosotros la podamos llegar a utilizar, a manejarnos con ella, pero bueno, yo creo que habrá que ir paso a paso. Desde Europa nos recomiendan que esas sean las que vayamos poniendo. Entonces, abro el debate. ¿La calculadora es la amiga o es nuestra enemiga en clase de matemáticas? Entonces, pues vamos a empezar haciendo abogado del diablo y os diré que la calculadora es la enemiga de los estudiantes de matemáticas. ¿Por qué? Pues voy a ir esgrimiendo varios motivos por los que creo que no debería estar en clase. Uno de ellos es el experimento 2019, que suena como a película americana de terror. Un experimento que yo hice el año pasado. Yo me aburro mucho en los exámenes, porque no puedes estar sentado para que no hagan ninguna trampilla. Me paseo, pero claro, si los alumnos están bien enseñados no tienen que preguntar nada al día del examen. Entonces un día cogí una libretita, el examen era sobre números reales, desigualdades con valor absoluto, logaritmos, que muchos utilizamos para abrir primero bachillerato, y me dediqué a mirar por encima de sus calculadoras y a notar qué operaciones estaban utilizando. No les había avisado, no sabían qué eran. Yo anotaba, algunos los puse un poco nerviosos. A lo mejor no era un examen importante, era un examencillo de tema, pero yo estaba notando qué operaciones estaban haciendo. Y estos fueron los resultados. Para esto utilizaban la calculadora alumnos de 16, 17 años para hacer 18 menos 6, 1 entre 5, 8 más 2, menos 6 entre 2, 9 entre 3. Este ya parece que tiene un poquito más de interés. Bueno, más de interés hasta que deje el numerador del 0. Menos 18 menos 6, menos 4 más 1, en fin. Una factorización de 1200. Mira, está utilizada la función factorización. Alguno hizo una operación que no, el logaritmo de 2, ya la tabla de logaritmos no se la dejé yo ese día, 0 al cuadrado, esto era importante. La respuesta anterior más 1. Puedo suponer cuál era la respuesta anterior, cuando vi que la respuesta era 0, cuando el resultado final era 0, en fin. Alguno lo utilizó para resolver una ecuación de segundo grado, para encontrar las raíces de un denominador. En fin, si le pongo un poco de colores, puedo entender que la mayoría de las operaciones, las que he puesto aquí en rosa, no merecía la pena haber encendido la calculadora. Hubieran tardado menos si se hubieran parado un segundo a pensar
que en lo que tardan en encender la calculadora, en darle el resultado. Y si una persona es capaz de escribir menos 4 más 1 en una calculadora, la calculadora, le diga lo que le diga, se va a fiar. Porque entonces, en esta parte, sí, la calculadora puede llegar a ser enemigo de los alumnos. Para también fomentar parte de ese trozo del debate. Otras cosas que yo creo que también es enemigo. Yo creo que hay que conocer los algoritmos para no depender de lo que diga la calculadora. Entonces, si yo no he hecho una raíz cuadrada, luego hablaré un poco de los emuladores también, que puede ser interesante para una clase. Si yo no he hecho nunca una raíz cuadrada a mano en un papel y yo le digo que me haga la raíz de 4192, estáis viendo el fallo que estoy haciendo. Porque no hace falta poner el punto, realmente esto no es un punto, está en la coma decimal. Pero si yo no tengo ni idea y yo le digo que me haga la raíz de 4192, pues yo me quedo tan tranquilo con que la raíz de 4192 es 2,04 y lo pongo como resultado y me voy tan feliz. No, entonces, una persona que haya dedicado un ratito de su vida a poner la caja, a separar la cifra de 2 en 2 y a saber que la raíz de lo primero, de raíz de 40 por 6, pues ya tiene que ser 60 y tanto. No me puedo quedar tranquilo con una sola cifra en la raíz. O también creo que es importante conocer las razones de los principales ángulos. Si yo le digo, esto es otro emulador, si yo le digo a la calculadora que me diga el seno de 30 y yo no me he estudiado nunca las razones, ni tengo ni idea de pensar, pues me voy tan feliz poniendo que el seno de 30 es menos 0,99. Entonces yo obligo a mis alumnos, en primero bachillerato, les hago una prueba en un momento para que se aprendan, y es la única prueba que les hago en primero bachillerato sin calculadora, para que se aprendan las razones principales de los principales ángulos. ¿Por qué? Porque se las tengan que aprender también un poco. Pero es que si no, da igual lo que me diga la calculadora. Si yo no sé si yo no entiendo la operación, me da igual el resultado que me salga. Entonces, algo sí que lo tenemos que conocer la calculadora. No podemos solo depender de lo que diga. ¿Es esto razón suficiente para decir que la calculadora es enemiga? Pues, obviamente, yo creo que no. Pero para las personas que dicen que la calculadora es nuestro enemigo y que debemos conocerlo, el otro día un comentario por ahí que lo decía, no sé si para abrir el debate o de verdad lo pensaba, yo le digo, bueno, pues vamos a conocer a nuestro enemigo. ¿Qué limitaciones tiene nuestra calculadora? La calculadora no piensa. La calculadora solamente calcula exactamente lo que le pido. Si le pido la raíz de 4.192, pues me va a hacer la de 4.192. No me explica los pasos que ha seguido para hacerlo, solo me da un resultado. Nosotros a nuestros alumnos les seguimos que nos hagan nuestros pasos. No saca ninguna conclusión, me da el resultado puramente. Una calculadora me puede llegar a hacer la derivada de una función en un punto, pero no me saca ninguna conclusión acerca de esa derivada es positiva. No me va a sacar ninguna conclusión. Esa la tiene que sacar el alumno. No sabe operar con álgebra. Eso es un truco que luego comentaré. Y solo trabaja en su memoria interna, por lo menos las calculadoras que yo he visto en los centros, con números de 100 cifras. Esto nos puede dar algunas claves para nuestro trabajo. Entonces yo, de verdad, la primera parte, si alguien no lo había pillado, no era yo, era el abogado del diablo. La calculadora no es enemiga de los estudiantes de matemáticas. Yo durante mucho tiempo, al empezar a trabajar, creía seriamente que los alumnos durante el primero o segundo de la ESO no deberían coger una calculadora para ningún examen. Entonces conseguía un par de resultados. Lo primero, que cuando llegaran a tercero de la ESO decían, ya que la calculadora me la has prohibido, ya no la voy a soltar nunca más. Y no sabían utilizarla porque no la habían utilizado. Si no le enseñamos a utilizarla, no la sabían utilizar. Enseñarle 3 pinceladas no es enseñarle a utilizarla. Entonces, creo que la calculadora es nuestra amiga, hay que enseñarle a utilizarla. También tengo que decir que yo la uso poquísimo en clase. Yo le enseño cómo utilizarla, pero yo le enseño a que la mayoría de las veces yo no la utilizo. Entonces, también creo que así fomento el uso sensato. Entonces, la calculadora es enemiga de los estudiantes, sí, igual que es enemigo el coche de las personas que tenemos sobrepeso para ir a comprar el pan a las tiendas de la esquina. ¿El enemigo es el coche? No. Hay que saber utilizarla con racionalidad. El señor Agustín Carrillo, secretario de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, que está muy implicado en el tema, pues tiene un artículo que entonces yo le pido prestado algunas palabras
que son muy interesantes. La calculadora sirve para simplificar los cálculos, pero no tiene la capacidad de pensar, eso ya lo sabemos. Para los ejercicios del acceso a la universidad de la EBAU, pues hay que hacer integrales, matrices y derivadas, por ejemplo, y la calculadora nos descarga de operaciones rutinarias que dejarían al alumno más tiempo para interpretar esas soluciones. Luego trataré un poquito el tema de la EBAU. Incluso en el currículo de bachillerato también está contemplado el uso de la calculadora, que nosotros a veces lo esquivamos. Y que si nosotros en las pruebas externas provocamos que lo prohibimos, lo que provocamos es que se deje de utilizar en clase. Si nosotros en la prueba externa le limitamos a una calculadora que tiene pocas funciones, pues al final en clase le vamos a enseñar a utilizar una calculadora que tenga pocas funciones o a no utilizar la calculadora. Entonces, no puedo estar más de acuerdo con estas palabras. Cuando un alumno me dice, ¿qué calculadora me recomienda para comprarme? Un alumno de 15, 16 años, le digo, pues mira, esta calculadora, la que he enseñado yo antes, la Clawis Modelos Blanca, sea la 570-991, por cierto, quiero hacer un hincapié en que Casio no me paga a mí nada por esta charla que estoy dando, que es que Casio es una marca que trabaja muy bien con España. Estuve mirando hace tiempo algunas otras calculadoras, las Texas Instruments, que trabajan bien en Francia, pero, en fin, entonces, incluso sé que trabaja con la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas y les escuchan que qué funciones están bien, qué modelos, qué limitaciones. Entonces, por eso yo casi todo lo que manejo es Casio, pero no tengo ninguna otra interés. Entonces, ¿por qué creo que se la puedo recomendar a un alumno? Porque cuesta 30 euros cuando ellos tienen móviles de muchísimo más. Creo que es un precio que se puede asequible. Luego viene la discusión de que los alumnos no pueden tener calculadoras gráficas porque son caras. Bueno, pero esta calculadora no es cara. Creo que tiene una gran utilidad durante toda su vida de estudiante porque hace cálculos básicos expresando los resultados irracionales en fracciones, maneja complejos, matrices y determinantes, vectores, calcula parámetros estadísticos, distribución binomial y normal, bueno, algunas más, pero solamente he puesto unas cosas. Puede hacer una tabla de valores de una función, resuelve ecuaciones de hasta grado 4 y sistemas de hasta 4 ecuaciones compatibles determinados, calcula derivadas en un punto concreto, integrales definidas y resuelve inecuaciones. Entonces el alumno se queda maravillado. Digo, tiene un pero. Esta calculadora, esos 30 euros van a ser una gran inversión para tu vida como estudiante, excepto para un día. ¿Para qué día? Para el día de la EBAU. ¿Por qué? Porque si eres un estudiante de Extremadura, Aragón, Asturias, Castilla y León, Madrid, País Vasco, Murcia o La Rioja, pues los profesores que están coordinando la EBAU creen que esa calculadora es demasiado porque tiene funciones como, por ejemplo, resolver ecuaciones de segundo grado. Entonces, el alumno me dice, pues yo creo que no me voy a comprar esa calculadora. ¿Qué calculadora me recomienda? Entonces yo le tengo que decir la opción B. Bueno, pues esta calculadora cuesta 20 euros. Si diferenciamos los 20 euros con los 30, no creo que ningún alumno me diga, no, me voy a comprar esta porque no me puedo gastar 30 euros. Solo me puedo gastar 20. Que yo creo que le daría los 10. Pero esta calculadora ya no maneja complejos, no hace operaciones con matrices determinantes, no maneja vectores, tiene muchas más limitaciones, pero la puedes usar en EBAU. En toda España, no estoy seguro, si estoy leyendo un poco el fin de semana y creo que en Navarra hubo un año que no dejaron ningún tipo de calculadora y fue bastante polémico. No he podido seguir la pista de eso, pero el resto de España se puede utilizar esta calculadora en algunas comunidades, otros tipos que luego comentaré. Entonces el alumno se compra esta calculadora con menos funciones, que yo creo que la calculadora anterior para cualquier alumno universitario, excepto si es alguna carrera muy técnica, pues seguramente cualquier universitario también le puede venir muy bien, pero termina cogiendo el otro camino. Entonces, ¿por qué hay miedo a la calculadora? Ahora me voy a poner en el lado contrario. Que nadie, bueno, luego tendremos un periodo de debate, pero que nadie se sienta ridiculizado pero puede que haya gente que tenga miedo a la calculadora porque no sabe lo que puede hacer. Entonces, diferenciamos la calculadora de toda la vida, que está muy limitada,
con una calculadora muy genérica que hace todo, que me hace el examen, que es gráfico, la llamo gráfico científica programable. No, hay muchos grados de calculadora y yo creo que el camino está en ir progresando cada vez un poquito más, pero las calculadoras no hacen todo eso. Entonces, como no sé muy bien lo que hace, pues voy a limitar a lo mínimo. Vamos a enrasar a todos los alumnos al mínimo. Fiándome en Casio, en la clasificación que ellos tienen y por las limitaciones que tienen las comunidades, pues yo creo que están las calculadoras de toda la vida, de principios del siglo XX. Luego estarían las calculadoras del siglo XXI, las que ya me hacen operaciones como son, pueden hacer una matriz inversa, un determinante, que son operaciones mecánicas, que son operaciones de cálculo. Luego están las calculadoras gráficas, que tienen su pantalla gráfica, que me enseñan la gráfica de una función. Y luego pues hay unas calculadoras programables que ya se le pueden meter unos datos. En fin, entiendo que las calculadoras programables pues sean más complicadas de aceptar, porque, aunque también sería otro debate en otro momento. Entonces, aquí, sin que nadie se moleste, no sé si algún profesor podría estar cómodo con que hiciéramos los exámenes contables de logaritmos, que también es un ejercicio interesante, pero no creo que nadie cuando vaya a calcular logaritmos coja una cosa de estas ni haga una raíz con un algoritmo, una raíz grande. Por comunidades, pues con las calculadoras de toda la vida que no puedan resolver una ecuación de segundo grado, porque es una cosa muy grave, porque es que está dentro de los criterios, no es que lo diga yo, es que los criterios pone, no se permitirá una calculadora que resuelva una ecuación. Pues estamos a la cola, Aragón, Asturias, Castilla y León, Madrid, Extremadura, País Vasco, Murcia y La Rioja. Los modelos que he dicho un poquito más avanzados, donde ya no está prohibido hacer una ecuación de segundo grado, están Andalucía, Cantabria, Valencia y Galicia. Canarias y Cataluña permiten calculadoras gráficas y Castilla-La Mancha permite cualquier tipo de calculadora que no almacene información y Baleares... No, al revés. En Baleares pone que no informa y en Castilla-La Mancha no pone ninguna especificación. En el mismo examen. O sea, yo lo he podido leer en el mismo examen. No es que me lo haya contado nadie, sino que yo lo he visto. Y además, cuando veis los exámenes, no son exámenes distintos. No son un examen completamente distinto. No, son el mismo examen. Solamente hay una especificación general en todos los exámenes, que la podemos poner nosotros en nuestro examen, que dice: ningún resultado sin justificación será corregido o valorado. ¿Ya está? En fin, creo que eso es parte del proceso. Entonces, ¿por qué puede haber miedo a la calculadora? Pues porque si las aceptamos, pues debemos cambiar nuestras maneras de dar las clases y tenemos que cambiar nuestra manera de evaluar. A lo mejor esta sí es una respuesta más clara de por qué algunos pensamos que la calculadora es un enemigo, porque nos va a crear un esfuerzo. Pero no me parece que sea una respuesta sensata. A lo mejor que estamos pensando, bueno, ya la siguiente generación sea la que introduzca las calculadoras. Considero relativamente joven para no esperar a que yo, cuando me jubile, sean los siguientes los que entren en trabajo con las calculadoras. Entonces, vamos a intentar, quiero por lo menos hacer un poco pensar con esta charla, a ver si vamos cambiando el chip. Entonces, voy a poner algunos ejemplos que utilizo yo en mis clases para utilizar la calculadora sensatamente. Entonces, ¿por qué me da la calculadora? Los alumnos no se van a aprender las propiedades de las potencias, porque si 2 a la séptima entre 2 a la cuarta es igual a 8, pues ¿para qué me voy a aprender que tengo que restar los exponentes? Entonces, antes os he dicho que tenemos que conocer a nuestro enemigo. La calculadora solo maneja números de 100 cifras. Si nosotros le ponemos el mismo ejercicio, pero en vez de poner exponentes 7 y 4, ponemos 507 y 504, la calculadora le va a pasar esto: error de cálculo. La calculadora no es capaz de manejar, es una operación muy sencilla. Yo le digo a los alumnos, vuestro cerebro es mucho más potente que la calculadora se atasca y vosotros sois capaces de hacerlo. Entonces, hay varios caminos, hay dos caminos muy interesantes cuando queremos, ¿cuál es la palabra que dicen? Inhibir la calculadora. O coger números muy grandes o meter algo de álgebra. La calculadora se ha acabado. Ya le estamos forzando al alumno que pensar. Si queremos que el alumno piense, pues le podemos cortar
la calculadora. El primer mecanismo, este. Otro ejemplo. No se van a aprender las propiedades de los logaritmos. Si yo le digo el logaritmo en base 2 de 16, que si un alumno me dice que es de cabeza 4, me lo creo, pues yo tengo alumnos que sí lo hacen, pero alguno puede decir, pues si la calculadora me dice el logaritmo en base 2 de 16, no me lo voy a aprender. Pues le vamos a preguntar el logaritmo en base 2 de 16 elevado a 200. La calculadora se ha atascado otra vez. Ya no es capaz de decírmelo, porque este número tiene más de 100 cifras. Aunque el resultado no, el resultado es muy sencillo. Como en su proceso hay un número muy grande, ya la calculadora no es capaz de hacerlo. Entonces el alumno se ve obligado a pensar que el exponente pasa multiplicando y ya está hecho. Ya somos capaces de que la calculadora no sea nuestro enemigo. Hay ejercicios en los que nosotros sabemos si el alumno se ha aprendido las propiedades de los logaritmos, que yo les he abierto en clase. Este ejemplo se lo pongo antes del examen, no se lo sorprendo en el examen. O también le puedo meter algo de álgebra. Este ejercicio lo he puesto yo en un examen. Si el logaritmo de A vale 3, el de B vale 5 y el de C vale menos 2, cálculame ese logaritmo. Entonces, pues ya tenemos que jugar con las propiedades del logaritmo. Algunos me pueden decir, sí, pero ¿y qué me lo han hecho? Si el logaritmo de A vale 3, pues entonces que A vale 1000. Y ya sustituyo. Pero si el alumno sabe que el logaritmo de A vale 1000, también está, si descubre que A vale 1000, está aplicando las propiedades del logaritmo, también está aprendiendo. Está haciendo el ejercicio de otra manera. También se lo valoro. No tengo problema. Son varias maneras, incluso luego en clase pues lo decimos, mira, pues este ejercicio lo ha resuelto un compañero así, otro compañero así. Perfecto. Los alumnos no se van a aprender los determinantes. Entonces, la calculadora, la Classwi, último modelo, me hace determinante. La mayoría de las veces que yo he tenido que hacer un ejercicio con muchos determinantes me he equivocado. Y los alumnos también. Pero bueno, es que yo sé hacer un determinante. Pero a veces me equivoco porque son muchos números, porque me equivoco con los signos. Y yo miro la calculadora, no sé que puede haber más problemas, porque hay ejercicios que tienen que hacer muchos determinantes y la calculadora les puede ayudar, a mí me ayuda. Pero, en fin, está ahí el debate. Pero hay un ejercicio que es clave para que el alumno ya no tenga solamente su calculadora. Calcula X para que este determinante valga 8. La calculadora está completamente inútil, ya no hay manera que si el alumno pues tira por la regla de Sarro o lo desarrolla por filo o columna y lo iguala a 8, una ecuación muy sencilla de primer grado, pero ya nos aseguramos que el alumno sabe hacer un determinante. Ya tenemos el camino abierto. Más ejemplos. Los alumnos no van a aprender inversas de matrices, porque es que la calculadora me hace la inversa de una matriz. También lleva un proceso importante, un poco largo. Pues es muy simple. Yo lo he comprobado este año. Nunca había dado segundo de bachillerato, este es el primer año que lo estoy dando, y de verdad no he tenido ningún problema cuando yo le dije a los alumnos, vuestra calculadora lo hace, pero si yo te pido que me expliques los pasos para ello y solo me pones el resultado, te pongo un 0 en el ejercicio. Y he tenido 0 problemas. Todos los alumnos lo han entendido. Ningún alumno me ha intentado hacer una trampa. Entonces, ¿qué problema podemos tener como profesores? Que un alumno haga su desarrollo y luego le dé a la maquinita y se vaya tranquilo a casa con que el ejercicio lo ha hecho bien. También, como digo, yo se lo digo a ellos. A ver, alguno puede ser que lo tenga bastante bien el ejercicio y luego se vuelva loco porque le falla un número y no es capaz de encontrarlo. Bueno, pues eso también le puede pasar, pero forma parte del aprendizaje. Pero ya digo, yo no he tenido ningún problema y esto funciona en Andalucía y esto funciona en muchas comunidades. Tu calculadora te lo hace, pero yo quiero que me lo desarrolle. Ahora, si tienes que hacer un ejercicio que es una inversa de una matriz y luego tienes que hacer una ecuación matricial, pues a lo mejor no hace falta que me hagas otra vez el desarrollo de la matriz porque ya me has enseñado que lo has hecho una vez. ¿Para qué me lo tienes que hacer 4 veces? Pues puedes utilizar para el segundo y tercer vez la calculadora para un determinante e invertir el tiempo en vez de hacer 5 matrices inversas en aplicarla a un ejercicio, en sacar unas conclusiones de ello. Más cosas. No aprenden a racionalizar. Las calculadoras, casi todos los modelos que he enseñado, excepto la primera, racionalizan este denominador. Si yo le digo cuánto es 2 partido por la 3 más la raíz de 5, me lo dan racionalizado y simplificado. Lo cual es muy cómodo cuando luego estamos manejando números irracionales. ¿Qué truco tenemos? Pues el truco, lo que hay que conocer de nuestro enemigo es que solamente se manejan con ciertos números
y solo con raíces cuadradas. Si en nuestro denominador le ponemos una raíz que no sea cuadrada, ya el muchacho tiene que saber, o la muchacha, tiene que saber racionalizar, porque la calculadora solamente le va a enseñar el número decimal. Entonces aquí ya pues tenemos nuestro truco. En estos ejercicios, que también le podemos decir que nos enseñe el proceso y el alumno se vaya tranquilo con que le ha salido el resultado bien. Los alumnos no van a aprender a resolver ecuaciones. Esto es un debate. En cierto momento podemos saber pedirle las ecuaciones y luego nos ponemos nerviosos porque el alumno no lo ha resuelto, una ecuación de grado 2, grado 3, grado 4. Pero bueno, también tiene su truco. Si yo le pregunto a la calculadora que me resuelva la ecuación de grado 4, x a la cuarta menos 9x cuadrado más 4x más 12 igual a 0, y se la introduzco, la calculadora me da sus 3 raíces exactamente, 2 menos 1 y menos 3. Me parece que echamos de menos algo. Una ecuación de grado 4 no puede tener 3 raíces enteras. Entonces, una de estas es doble. ¿Cuál raíz es doble? Entonces, si el alumno solamente pone lo de la calculadora, no va a tener el ejercicio bien. Ahora, si un alumno sabe hacerlo, porque sabe factorizar el polinomio, lo hace por Ruffini, lo hace aplicando el valor numérico, entonces sí lo conseguirá y luego pues irá tranquilo que sus soluciones pues están dentro de esa lista. Pero si un alumno nos pone esas 3 soluciones solamente, a priori ya le pondríamos un 0 en ese ejercicio porque no me ha puesto ningún planteamiento, ningún proceso, pero además se ve claramente que no les ha podido salir porque falta una de ellas. Son cosas que vamos conociendo del enemigo. La notación científica, un poquito más redundando en lo de antes, algunos lo estaréis ya aburriendo. Si yo le digo que me multiplique 3 por 10 elevado a 5 por 5 por 10 elevado a 8, pues directamente ya me da en perfecta notación científica, ni siquiera es el paso intermedio de 15 por 10 elevado a 13, no, directamente me da el resultado final. Perfecto. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues ponemos números grandísimos. Si la notación científica precisamente está pensada para esto, para números incomodísimos. Y ya está. Ya sabemos que el número no lo va a poder hacer solamente con la calculadora. Podrá hacer 3 por 5 con la calculadora y muchos lo harán, pero para la otra parte pues tendrán que sumar los dos números o sumar con la calculadora, pero al final tienen que utilizar su cerebro para hacer este ejercicio. Para enseñarle a utilizar la calculadora, ya antes lo he enseñado un poquito, creo que hay 2 herramientas muy claras. En los tiempos que estamos, antes era incómodo porque nosotros pasábamos por las mesas y cada uno tiene su modelo de calculadora y ahora pues no podemos pasar tanto por las mesas. Entonces hay un par de herramientas, hay una herramienta que son los emuladores que creo que están súper bien. Los hay de 2 tipos. Están los emuladores portátiles. He puesto aquí un enlace a ver si aquí, a una página que vienen emuladores que lo podemos descargar, lo llevamos en nuestro pendrive, es un autoejecutable, no hay que instalar nada. Aquí, bueno, luego pongo los enlaces de la presentación y tenemos un modelo un poco básico de calculadora, pero pues si nosotros hoy mismo he estado explicando un poco de trigonometría y ya les he dicho, mira, pues aquí calculamos el seno. Entonces ellos ven en la calculadora, aunque luego es probable que también tengamos que acercarnos a una mesa o mirar, porque es que yo tengo un modelo un poquito, pero ya la mayoría viendo una cosa en un ejemplo en la pizarra, lo pueden ver y esto no lo podemos llevar a todos sitios. Este es un archivo bastante pequeño. Y luego hay versiones instalables de la página de Casio, por ejemplo, que ya tienen un poquito más de... Explico un poco las limitaciones. Es la calculadora completa, versiones más modernas, es mucho más cómodo, porque son los mejores modelos. Y aquí si solicitamos con un poquito de enreillo, pues nos dan un emulador para 3 años. Si lo descargamos solamente nos dan una versión de 90 días, que también da para un trimestre, para enredar. ¿Qué es lo malo de esto? Pues que si nosotros estamos en 5 aulas, pues necesitamos los 5 emuladores. Entonces, para tenerlo en nuestra casa, en nuestro ordenador personal, está súper bien, pero a veces vamos cambiando o cuando se acaba el año nos formatean el ordenador pero en fin, todo es poner un montón de correos electrónicos y se pondrían, pero bueno, que
para tenerlo, o si alguno llega a su clase y enchufa su ordenador personal, pues está súper bien porque podemos tener tanto el emulador de la calculadora más completa, con todos estos modos que estoy diciendo, como el de la más típica, un poquito más antigua. Esta es la que yo estoy diciendo, porque tiene el modo de cálculos, de números complejos, cambia de base, que en secundaria normalmente se utiliza poco en bachillerato, trabajo con matrices, con vectores, cálculo estadístico, ejercicios con distribución binomial y normal, hojas de cálculo. Yo este punto lo veo muy incómodo, porque para andar escribiendo todos los numeritos veo más cómodo abrir una página de Excel. Una tabla de valores, que luego comentaré un poquito, resolución de ecuaciones, inecuaciones y verificar algunas igualdades numéricas. Esta parte no me lo creo mucho, pero bueno, también está. Ese lo he tocado menos. Y entonces ahora pues tenía pensado pues deciros algunas cosas que nosotros les podemos decir a los alumnos que se puede hacer con la calculadora. No sé si nadie ha preguntado ninguna duda, ningún comentario todavía. Bueno, estamos reservando para la parte final. En esta parte es complicado. A ver si ajusto. Es complicado decir cosas que sean interesantes, a ver si por lo menos a alguno le enseño algo nuevo, porque estamos aquí entre matemáticos y tenemos muy patea la calculadora. Primera cosa que veo muy interesante de la calculadora que sepamos para ayudar a nuestros alumnos. Está más o menos enfocada. Esta cámara no son. Es el reset o el clear, depende de los modelos de calculadora. Algún alumno nos ha llegado muchas veces y nos han dicho: Manolito me ha cogido la calculadora y me dice que el número pi es 3,1. Nosotros sabemos ya que el fix, quiere decir que nos está cortando, que nos está truncando los decimales, y que Manolito, que es muy gracioso, pues le ha puesto otro modo distinto. Entonces, ¿cómo se limpian todas estas cosas? Pues en el botón reset o en el clear, depende del modelo que tengamos. Si nosotros le damos al shift, ese ya me dice: queremos ajustar los datos, es decir, queremos poner el modo de fábrica en cuanto a las funciones que vienen, a la memoria, o iniciarlo todo. Bueno, si está en duda. Bueno, en la memoria suelen ser si tenemos almacenado algún dato de alguna variable. Pues iniciamos todo y ya sí, pues el número pi vuelve a ser tan hermoso con los decimales que caben ahí, mucho más que nosotros podemos conocer. Vuelve a tener el modo sexagesimal, la escritura matemática, que podamos conocer. Imprescindible para estas calculadoras el botón SD. Yo he visto alumnos medianamente mayores con 2 calculadoras, porque es que esta me da los números. Esta me dice que pi es pi, esta me dice que pi es 314. Entonces hay que conocer el modo ese. No estoy seguro si habla de symbolic o de estándar, pero bueno, para pasar a la versión decimal o de raíz de 3, sí, pero es que yo quiero saber cuánto es raíz de 3, pues le damos a la versión decimal y ya me habla del número decimal. Una cosa muy, muy útil en estas calculadoras, aunque parezca una tontería, es la división entera. Si nosotros le decimos a nuestros alumnos: vamos a hacer vamos a argumentar el ángulo de 5100 grados. Entonces la calculadora me lo da, pero yo quiero que me lo argumente. Entonces el problema del alumno es que no sabe dividir 5100 entre 360. Y la calculadora pues nos dice que es 14,16. Pero no me dice cuál es el resto, que es lo que me interesa. Muchos de nosotros dirían: a ver, eso es súper fácil. Eso lo que hace es 5100 menos 360 por los 14 que hemos dicho. Y se lo resto, entonces yo ya sé que el resto es ese. Pero es que esta calculadora me lo da mucho más cómodo. Esta es quizá una de las funciones que más le encanta a los alumnos. Y es la división entera que viene aquí con la cajita. 5100 entre 360 me da un cociente de 14 y un resto de 60. Digo mucho.
por desgracia, esta solamente viene en los modelos un poquito más modernos y en la que le he comprado a mi hija, que también viene división con resto, para que vaya jugando y vaya, si al final se convierte en una friki, tendré mucha culpa. División con resto, más cosas que puedan resultar interesantes. Bueno, de mis favoritas está la factorización, que fue la que me hizo cambiar de calculadora. El año 2021, ¿cuántas veces hemos escuchado que su factorización es el producto de dos primos consecutivos? Es que como yo tuviera que factorizar hasta llegar al 43, pues me habría rendido, probablemente hubiera dado el 2021 como primo. O si quiero buscar un primo grande, vamos a factorizar 491. Los 491 me pongo a probar entre 2, ¿no? Entre 3, 5, 7. Y es que 491 es un número primo, su factorización es el mismo. Entonces, me está quitando un cálculo muy tedioso. Más funciones que quería comentaros. Vamos ya a las cosas anteriores que he dicho, es probable que las hagamos más calculadoras. Estas ya vamos a estos modelos un poquito más grandes. Y una de ellas la tiene también la anterior, la ClassWiz, el modelo que está permitido, el azul o el gris. Tiene el modo tabla, que si yo le digo que me escriba una función, pues escribimos x al cuadrado más 3. Me puede escribir dos funciones a la vez, voy a escribir solo una, entre, yo qué sé, menos 2 y 5 con un paso intermedio de 0,5. Pues me ahorra el engorro de escribir la tabla de valores, me la calcula directamente. La van a hacer con la calculadora igualmente. Entonces, ¿qué más me da que ellos ahorren tiempo? Y yo también, si lo tengo que hacer, con que la tabla de valores me la diga lo multimétrico. Tenemos que la imagen de menos 2 es 7. Incluso pues ya pues vemos que tiene toda la pinta que si el 0 no es... Sí, el 0, sí, en este caso el 0 es el vértice, pero bueno, si no fuera el 0, pues ya sabemos que tiene que estar entre menos 0,5 y 0,5 porque ahí es cuando empieza otra vez a subir. O sea que las conclusiones no las saca la calculadora, las estoy sacando yo. Bueno, luego también podría... Sí que es verdad que si yo le digo que me lo escriba como... Si se lo pongo en el modo ecuación, sí me habla del vértice que está ahí. Pero en principio en este modo... ¿Qué es lo que tiene interesante estos nuevos modelos? Que una vez que acaba la tabla de valores, que se la pedí hasta 5, me deja la opción de introducir un nuevo valor. O sea, que si yo aparte del 5 ahora le digo, no, pues dime la imagen del 8. Pues me dice que la imagen del 8 es 67, perdonad la definición por esta cámara que tengo yo, no muy apañado para estas cosas. ¿Por qué me parece interesante? Porque esto que estamos diciendo, para que los alumnos entiendan la definición del límite de una asíntota también viene. Si yo les digo que me estudien la función x partido por, vamos a poner una fácil, x menos 3, entre menos 2 y 5, por ejemplo, vamos a utilizar lo mismo que teníamos antes. Pues me dice que, como era de esperar, en el 3 da un error, que no podemos dividir entre el 3, que anula el denominador. Entonces, pues me dan las otras funciones, pero si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 3 por izquierda y por derecha, pues ahora mismo aquí puedo introducir valores que estén cerca de 3 por izquierda y por derecha. Vamos a hacer 2,99. Pues me dice que su imagen es menos 199. Si me voy me aburro aquí poniendo los 9. Aquí ya casi no cabe. Pues me dice que en este caso no soy capaz ni de verlo. 10 elevado a 8. Menos 200 millones. Pues ya se está viendo que qué redondeo más malo he hecho esa calculadora. Menos 2. No me ha gustado eso. Mire, tengo que pegarlo en todo que lo hace casi. Que el límite tiende a menos infinito. Si hubiéramos cogido un número que esté ligeramente superior, pues también pues vemos que eso empieza a crecer de manera grande aquí y es tan pequeño que incluso ya me ha puesto el 3. Pues tiende a infinito. O también, si yo quiero ver si esta función cuando tiende a infinito cada vez, pues solamente vale con ponerle aquí. ¿Cuánto vale la imagen de 1.000.000? Pues la imagen de 1.000.000 me sale un número ya tan cerca de 1 que ni cabe. 1,3 millones. También me vale para
esos cálculos. Luego, el alumno probablemente para la función x partido por x menos 3 tan sencilla, pues no va a utilizar. El alumno sensato no va a utilizar la calculadora para hacer el límite cuando x tiende a infinito, pero al principio, cuando a los muchachos les cuesta entenderlo, pues yo creo que numéricamente esto puede tener bastante utilidad. Más cosas que os iba a comentar. En la parte de estadística básica para secundaria está muy bien. También creo que los muchachos tienen que hacer su tabla de frecuencia completa y calcular los parámetros, pero una vez que ya pateo bastante, pues me puedo ahorrar bastante los cálculos. Esta calculadora me permite meter todos los valores que he tomado en nuestro estudio estadístico, pero si le cambio la configuración, en la parte de estadística, si le enciendo el botón de frecuencia, pues ya puedo poner cada dato con su frecuencia. Entonces, si estamos haciendo el estudio de cuántos hijos tienen nuestros amigos y pues, tienen entre 0 y 3, y pues con 0 hay 5 amigos, con 1 hay 6, con 2 hay 4 y con 3 hay 1, por ejemplo, pues directamente, si le pido los cálculos con una variable, pues me dice cuál es su media, la suma de todas las frecuencias, de todos los datos que tienen, 17 hijos en total, con la suma de los cuadrados, las varianzas poblacionales y muestrales, el número total de datos, mínimo, cuartiles, mediana y máximo. O sea que nos está ayudando bastante en un trabajo que es interesante que lo hagan una vez para que ellos tengan el sentido de qué es una mediana, de qué es una media, pero si nosotros quisiéramos que hicieran un estudio pateando, no íbamos a... Pues entonces sí, me falta alguna cosa por... Hay uno más que es el del random, números aleatorios. Si yo le digo a la calculadora que me genere un número random, un número aleatorio, pues me dice un número aleatorio entre 0 y 1. Estaría el 378 o el 0,271. Medianamente interesante. Pero si yo quiero algún día hacer un sorteo en clase y le digo que en vez de esa función utilizo la que está en rojo, randint, de random integer, pues si le digo que me diga un número aleatorio entre los 23 alumnos que tengo en clase, entre el 1 y el 23, pues me dice, pues va a salir la pizarra al 15. No he sido yo el que te ha sacado, soy la calculadora el que te ha sacado aleatoriamente, aunque hay muchas más herramientas para hacerlo, pero ellos también pueden hacer. Es completamente aleatorio. Porque si yo le digo ahora el 8, el 20, el 9, ha vuelto a salir el 20. Si alguno lo tiene pensado para un bingo, puede ser un poco aburrido porque las bolas se van a repetir, pero bueno, es un recurso para una persona que quiera hacer un sorteo. Los sorteos, si alguno no sé quiénes hacen los sorteos de plaza, pues si queréis hacerlo y no tenéis la bola del bingo, pues lo podéis hacer a la calculadora, pero es completamente aleatorio. O sea, nos van a salir los valores repetidos. Y por mi parte, pues poco más que añadir. Yo ya creo que voy a abrir el debate. La verdad, Santo, es que hemos estado tan callados porque desde mi punto de vista ha sido bastante interesante, lo ha explicado bastante bien, por eso la gente está tan callada, ¿eh? No sé, yo ya... A mí la verdad es que he aprendido bastantes cosas, que yo para calcular soy un poco traste y la verdad es que he aprendido bastantes cosas. Aquí estoy enredando con mi nuevo enredo. Entonces, si os parece, vamos, yo os dejo de presentar por si en cualquier momento queréis intervenir, abrir el debate, comentar o preguntar, ¿no? Yo soy un enredo de las calculadoras, pero no soy un experto. Entonces, si alguna de las dudas os las puedo solucionar, de alguien quiera saber qué se puede hacer, pues se lo comento, y si no, pues me comprometo en que en poco tiempo investigo si se puede hacer o no. Todo esto, las pequeñas explicaciones que he visto, aunque también luego se va a colgar el vídeo de la charla, por si en algún momento he ido muy rápido, que cuando me pongo nervioso hablo más rápido de lo normal. He hecho unos pequeños vídeos explicando estas cosas.
para luego también, aparte de eso, subiré el enlace de los pequeños vídeos de las cositas interesantes de la calculadora y digo, con confianza no tengo problema en que alguien se dirija y me diga a ver si me puede explicar cómo sería tal. O sea, hay muchas cosas, integrales definidas, derivadas en punto, pero en fin, es que yo creo que son muy claras de utilizar y que a lo mejor no son tan interesantes como algunas cosillas, detalles que te encuentras de casualidad. En fin, yo ya está, dejo de hablar, que ya hablo mucho, y os escucho, debatimos lo que... ¿Calculadora sí o no? Sí, Yo calculadora, claramente sí. Sí, ese es el objeto del debate, ¿no? Y una cuestión muy importante también de la calculadora que yo veo es el autoaprendizaje. Es decir, los alumnos en casa, por ejemplo, si tienen problemas con operaciones con fracciones o racionalización, cualquier tipo de operación, ellos se pueden ir poniendo sus propios ejercicios, van viendo si les coincide con lo que da la calculadora y es una forma de autoaprendizaje, vamos, valiosísima. Es más, es que yo eso lo usé cuando era estudiante. No exactamente con estas calculadoras, porque antiguamente en mi época además eran prohibitivas, ¿no? Eran prohibitivas, pero sí se empezaba a hacer cosas. Santos, no sé, ¿me oyes? Sí, me oye. Mira, yo quisiera comentarte una cosilla, vamos a ver qué opinas tú, lo hemos hablado alguna vez. Nosotros somos de los que con Arturo y tú y yo siempre somos fijos en la presentación de alumnos en las Olimpiadas Matemáticas de Bachillerato. Y tú sabes que en esa Olimpiada está prohibido usar calculadora. Pero sin embargo nosotros en la de secundaria, la que organizamos en las sociedades, se permite calculadora. Yo alguna vez me he pensado por qué está prohibido el uso de la calculadora en la Olimpiada de Bachillerato, cuando hay muchas veces que muchas operaciones, pues claro, va a facilitar y te va a permitir tener más tiempo en pensar en esos problemas tan horribles que le ponen a los muchachos, ¿verdad? Pero hay veces que también he pensado que hay problemas que a lo mejor se pueden resolver comprobando. Por ejemplo, te dicen, encuentra un número de 4 cifras que cumpla las condiciones. Entonces, a lo mejor, pues probando unos cuantos, resulta que encuentra la solución. Ese no es el objetivo del problema, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú sobre esto, pero a mí me ha resultado, siempre me ha llamado la atención ese caso concreto. Sí, no, que en ese tema, por una parte, los mismos ejercicios invitan muchas veces a que no se utilice la calculadora, porque si tenemos un número, con lo que estaba diciendo de los números de 100 cifras, es que los números que se manejan en esos ejercicios o son excesivamente grandes y no los podría manejar muchas veces ni el ordenador, o son ejercicios muy algebraicos que tampoco la calculadora te puede ayudar tanto. De todas maneras, a veces pasa que si el ejercicio no está bien planteado y puedes encontrar la solución fácil, entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿El alumno que se lo ha encontrado o el ejercicio en sí? Yo, una vez, tratando con una compañera, me decía, es que claro, si el alumno encuentra el mínimo común múltiplo tanteando, ¿por qué le vas a dar el ejercicio por mal? Si ha escrito la ristra de múltiplo y lo ha encontrado, lo ha hecho bien. Entonces, a lo mejor es que el ejercicio que le tenemos que plantear le tiene que invitar a que no lo haga de esa manera. Claro. Sí, no, sí, es que el problema es que yo particularmente cuando hago problemas de Olimpiadas para intentar practicar un poco, buscar cosas interesantes, que es uno de mis hobbies en los que ahora estoy muy metido en el tema con mi jubilación, pues yo evidentemente tengo la calculadora al lado, porque si no hay cantidad de operaciones que es absurdo, tenemos que llegar a lo mejor 12 por 14. Es que no sé, no lo entiendo, no entiendo, ¿verdad? ¿Por qué en las Olimpiadas lo prohíben? Y nosotros en la secundaria, en toda España lo permiten. Y es más peligroso porque los niños sí que podían, como son problemas más sencillitos, los niños sí que podían hacer muchos problemas, a lo mejor a veces probando, ¿no? Tanteando. Y también hay muchas facultades que no permiten el uso de calculadora en sus exámenes, ¿eh? Sí, todavía las hay, sí. Hombre, es que porque vas a fomentar el cálculo mental, pero yo creo que la facultad no es el momento de fomentar el cálculo mental. Efectivamente. Claro, a ver, yo creo. Sí. ¿Sabes? Es que a nosotros, Arturo, que somos de la época de las tablas de logaritmos, las tablas trigonométricas, pues imagínate, ¿no? Vamos, que... Bueno, y de la regla de cálculo. Y la regla de cálculo, efectivamente. Se la enseño a los alumnos.
Que vamos, el que niegue que hoy día la calculadora es maravillosa, pues no sé en qué se puede basar. Sí, abre Pedro Corcho, pregunta ahí en el chat, pregunta bueno, ¿y en primaria qué opináis? Claro. ¿Cómo se le puede dar un buen uso a la calculadora en primaria? Es un tema que no me considero experto, pero yo creo que puede ser interesante que los alumnos, lo que decía un poco Arturo, que los alumnos jueguen y descubran. Mi hija con otro chico que tienen 7 años, están descubriendo los números enteros. No saben qué significa, pero saben que 1 menos 2 es menos 1. Bueno, pues ya descubrirán y ya pues cuando ven en el ascensor menos 1, pues empiezan a asociar cosas. No les vamos a forzar, pero ellos van descubriendo, van jugando y ya está, como una afición. Y pueden servir para comprobar resultados en primaria, cuando empiezan a operar y tal, pues pueden comprobar, ¿no? Comprobar. Y hay veces incluso que a lo mejor a un alumno se le ocurre un procedimiento donde tiene que hacer muchos tanteos, ¿no? Pues la calculadora le puede venir muy bien para esos tanteos, yo creo. Sí, ¿no? Aquí donde está diciendo Pedro Rotili, un saludo, compañero, que en el cálculo mental, yo les dejo la calculadora y hay veces que les digo, la calculadora no es tan rápida como nosotros. Entonces yo les digo, tenéis la opción de factorizar un número. Pues yo lo voy a factorizar antes que vosotros. Vamos a factorizar 5 millones. Y los 5 millones es 2 elevado a 6 por 5 elevado a 7. ¿Cómo lo has hecho tan rápido? Pues no tengo que factorizar la calculadora. Y entonces se lo explico. Porque 1 millón es 10 elevado a 6. Y 10 es 2 por 5. Entonces, si contamos los 12 y los 5, pues no hace falta utilizar la calculadora. Has tardado tú mucho más en encenderla, ponerla. A lo mejor estoy pendiente de si he puesto todos los ceros. Y está mucho más seguro si no la utilizas. O sea, yo te la voy a permitir. Prohibirla no es el camino. Sino yo tengo que enseñarte cuándo es racional. Ya digo, yo la utilizo muy poco. En clase la utilizo poquísimo. Para algunas operaciones trigonométricas pero yo creo que el camino es ese, es decirle, vamos a utilizarla cuando haga falta, cuando es una cosa incómoda, una división, una raíz cuadrada, ninguno de nosotros coge y la hace mano. Pero vamos a buscar los momentos. Ese es el tema. Yo pienso que es lo que has dicho, no es prohibirla, es lo que empezaste a decir al principio cuando decías lo de coger el coche para ir a un sitio u otro. Es enseñar a utilizarla, cuándo sí y cuándo no. Evidentemente el cálculo mental tiene que estar presente y nuestros alumnos tienen que empezar a hacer ese cálculo mental, ¿vale? Entonces, el objetivo está en enseñarles cuándo sí y cuándo no. Lo que acabas de decir, básicamente, no prohibirla. Prohibirla por prohibir, no se utiliza la calculadora, no, eso no. Hay que enseñar cuando uno coge yo se lo pongo en el ejemplo así siempre. Tú si te vas en la otra punta del pueblo, pues coges la bici para ir. Pero si vas a ir a ver a tu vecino enfrente, no vas, sacas la bici, cruzas la calle para ir a ver al vecino. Entonces tienen que diferenciar eso. Y por supuesto, el cálculo mental tiene que estar presente continuamente y la calculadora no es enemiga para sustituir el cálculo mental, sino hay que enseñarles cuándo sí y cuándo no, lo que estamos diciendo siempre. Sin eso yo creo que estamos todos de acuerdo, que no hay nadie que no esté de acuerdo. Entonces, el prohibirlo no, pero claro, el enseñar a utilizarlo. Y el analizar los datos. Pues, por ejemplo, esta mañana con un ejercicio de trigonometría que le daba un lado de un triángulo, que eran unos 20 metros, y había que calcular otros 2 lados. Y evidentemente los otros 2 lados tenían que valer más de 20, porque se veía claramente por los ángulos que se daban. Y a una chica pues le daba de solución 4 y pico. Y le digo, o sea, la calculadora te da 4 y pico. Y las operaciones que estás poniendo son las correctas, porque las que tenemos puestas precisamente en la pizarra. ¿Qué es lo que te está pasando en tu calculadora? Y bueno, pues ese tipo de problemas que se le puede dar, ese espíritu crítico de averiguar qué es lo que puede estar sucediendo, ¿no? Pues al final, por ejemplo, en esta chica, pues claro, al final le hice ver, digo, ves, estás trabajando no con grados hexadesimales, sino que lo tienes mal configurado. Entonces, lógicamente, no te sale. Entonces, el desarrollo del espíritu crítico es fundamental. Y la calculadora ayuda precisamente a ganar tiempo, es ganar tiempo, que es lo que no tenemos, es que nos han recortado muchísimo tiempo que se le dedica a la semana a las matemáticas. Primero, porque ya los alumnos en casa estudian poquísimas matemáticas, eso es para empezar. Y lo segundo, de que ya no son horas de clase, sino son 50 minutos
y ya no tenemos 5 horas en todos los cursos como antiguamente. Ahora 4 horas y nos tenemos que apañar. Entonces, la calculadora nos ahorra ese tiempo. Es lo que tenemos. Sí. A mí me parece que lo que habéis dicho, que lo importante es que la calculadora sea selectiva, o que el alumno sea selectivo con respecto a la calculadora, es decir, que sepa cuándo. Por eso yo en primaria, pues lógicamente empezaría a utilizarla, pero ya un poquito más adelante, ¿no? Porque lógicamente al niño le puede venir muy bien cuando ya sepa un poquito los mecanismos típicos de las operaciones y tal, pero yo creo que ya te veis acostumbrando, como tú dices, ves números negativos, pues ya llegará un momento que en vez de pensarse esto del -1 qué significa, y efectivamente. Sí, hay un caso que yo siempre lo utilicé, porque a lo mejor la demostración matemática es un poquito complicada, ¿eh? Cuando alguna vez hemos utilizado que el seno de x y x son infinitésimos equivalentes, o sea que el límite de seno de x partido por x es 0, o sea, perdón, es 1 cuando x tiende a 0, eso es muy relativo, porque eso solamente ocurre cuando x tiende a 0 grados, o sea, en grados es decimales, pero en radianes no es verdad. ¿No? Es la prueba con la calculadora. Ponle seno de x partido por x, el ángulo en radianes, dale a una tabla de valores, acercándote a 0. El límite de seno de x partido por x, cuando x tiende a 0 radianes, no es 1. No, sí, Es pi partido por 180. Es curioso. Y darle a la calculadora varios casos, veréis. Por eso la derivada del seno es el coseno y utilizamos siempre la función seno en radianes. Porque cuando hacemos la demostración de que la derivada del seno es el coseno, lo hacemos justamente utilizando la función trigonométrica en radianes, siempre. Claro, en radianes sí se cumple que es 1 y en sexagesimales no. No. Entonces, esas cosillas son interesantes y con la calculadora se puede comprobar muy bien con esa tabla de valores que tú decías antes. Es un ejemplo que a mí siempre me causaba un poco impacto en los alumnos, porque yo, cuando le decía esto, le preguntaba ¿por qué las funciones trigonométricas las usamos siempre en radianes y no en grados? Pues una de las razones, yo creo que esa, ¿no? La sencillez de que la derivada del seno es el coseno, que en grados no sería. Ahí dejo la reflexión. Claro, evidentemente. Para la próxima. Bueno, sí, interesante eso. Sí, es interesante, sí. Ahí la reflexión para la próxima. Sí. Muy bien. Yo supongo que pasado un tiempo no será la discusión la calculadora o no, sino nos hemos dado cuenta en este periodo de confinamiento que, claro, al proponer ejercicios con herramientas como Photomath y este tipo de herramientas que encima te resuelven los problemas y te lo dan paso a paso, pues yo creo que más que ser reacios al uso de esto, sino pues eso, también proponer lo que estamos diciendo con la calculadora, ¿no? Que el uso crítico de estas cosas, ¿no? Yo creo que todas las herramientas pues no son ni perfectas ni malísimas, ¿no? Y la calculadora, igual que Photomath, igual que el Symbolab, igual que todas estas aplicaciones, pues pueden ser muy buenas, pero claro, yo creo que usándolas bien. Te veo, Santo, dentro de unos años hablándonos de la utilidad del Symbolab y el Photomath también en este periodo, pero vamos, cuando hemos propuesto, supongo que habrá pasado todo, como todos hemos propuesto actividades a ciertos niveles durante este periodo de confinamiento, pues uno no hace falta que le dedique más de 3 segundos en saber si eso está resuelto por el alumno o está metido en Symbolab y está resuelto, ¿no? O Photomath. Y claro, Photomath. Y pasa lo mismo con la calculadora. El Photomath y el Symbolab me ayudan mucho. Yo me gusta hacer mis propios exámenes, entonces en niveles cortos pues me esfuerzo con que salgan las raíces exactas, que salgan enteras, y luego me da mucha rabia que al pasar al ordenador, un menos, un más, ya te has cargado el ejercicio y tienes a los niños ahí. Entonces, termino de hacer el examen, le hago la foto, pumba, no me sale, ¿qué ha pasado? Que me he equivocado en un signo. Entonces, yo lo utilizo porque le voy a prohibir a mis alumnos que también lo puedan utilizar en ciertos ámbitos. También habrá que aprender a convivir con eso. Pero bueno, vamos ahí, como dice lo del Atlético, partido a partido. Primero vamos ahí al siguiente escalón y luego seremos más ambiciosos. Sí, y perdona que te interrumpa otra vez. Yo creo que es que al final también no usamos la calculadora a lo mejor más en clase porque a lo mejor desconocemos el uso. Santo, yo me considero que conocía, pero claro, por ejemplo, cuando he explicado en bachillerato las asíntotas y eso no se me ha ocurrido en ningún momento utilizar la función de las tablas, ¿no? De la calculadora. La conocía, pero no la he usado porque
claro, no sé, a lo mejor soy yo mismo el que me pongo la barrera del uso de la calculadora, pero claro, tan útil como demostrar que la función esa, que 1 partido por X cuando X tiende a 0 tiene una asíntota o cosas así, pues la función, claro, te hartas ahí y empiezas a meter con una sonrisita porque uno aprendió una cosita. Sí, no, por supuesto. Que no conocía, ya está. Sí. Hola, ¿se me oye? Sí, Luis. Hola a todos. Mira, yo quería introducir un par de cosas. En el día a día, yo me encuentro en los grupos altos de la ESO y también en bachillerato que los alumnos tienen montones de modelos de calculadora. Y me vuelvo loco cuando, por ejemplo, digo que tienen que hacer alguna cosa en estadística o alguna cuestión de logaritmos o lo que sea, porque cada calculadora es de su padre y de su madre. Y siempre le digo a los alumnos, chicos, cuando compráis la calculadora hay una cosa que se llama librito, que tiene las instrucciones. Y si no, podéis buscar también en internet las cosas para buscar cómo se hace. Porque de verdad, Santo, yo no sé si te pasa a ti, tú a lo mejor tienes más manejo, es que yo me vuelvo loco intentando explicar dónde está cada cosa en cada sitio. Esa es una cuestión. Y luego otra, yo creo que deberíamos plantearnos como docentes, pues ya sé que está incluido en las programaciones el tema de la calculadora, pero yo no lo he hecho nunca. Quiero decir, yo sí dedico tiempo cuando me hace falta a enseñar ciertas cosas, pero no he hecho una parte específica de decir, voy a enseñar a utilizar calculadora. También por lo que estaba comentando Sergio Santos, pues a ver, muchas cosas también desconozco, es decir, también tendría yo que ponerme al día en muchas de las cuestiones, pero es que creo que a lo mejor desde los cursos bajos de la ESO habría que empezar a dedicar más tiempo a enseñar a los chavales a usar la calculadora con sentido crítico, que es lo que estamos diciendo. Y quería introducir este par de cuestiones. Sí, no, yo, por mi parte, lo de los modelos es un poco engorro. También entre ellos se ayudan mucho. Y pues yo lo tengo aquí ahí, el que de un poquito más avispado, pues mira, dale aquí. Y hoy hoy precisamente estaba introduciendo trigonometría y digo, pues tenéis, de momento solamente les he contado en grado, tenéis que estar seguros de que están en modo grado. Y ellos mismos decían, pues mi calculadora se hace así, pum, pum. Y se lo decían unos a otros y se ayudan bastante. Y es que yo creo que tengo que invertir tiempo. Y a lo mejor en vez de hacer 3 ejercicios repetitivos, pues prefiero estar un rato paseando y diciéndole a cada uno parte de mi inversión de tiempo en eso. Y lo segundo, cuando yo estaba en cursos pequeños sí que he hecho algún día, hoy vamos a hacer se lo dije, un examen de calculadora. Y ellos emocionados, la calculadora. Porque hay que aprender, digo, pero luego voy a exigir que la hagáis. Y entonces a lo mejor en un primero de la ESO les comento que es una raíz cúbica para que sepan hacer una raíz cúbica y no entienden todavía el concepto porque se introduce más tarde. Y sí que tienen la idea, ¿no? La raíz cúbica de 8 es 2, sí, porque saben que 2 al cubo es 8. Y van aprendiendo a utilizar ciertas herramientas de la calculadora. Lo que pasa es que sí, que eso lleva bastante tiempo en eso, porque cada uno es de una manera y cuando vamos a hacer un logaritmo hay calculadoras que puedes poner cualquier base y otros se ven obligados a hacer un cambio de base, pero en fin, también vale como para explicar esta herramienta era muy necesaria antes y ahora no es tan necesaria. Bueno, ya lo que nos faltan son las calculadoras con inteligencia artificial, ¿no? Todo llegará. Santo, algunas veces, bueno, hola a todos. Bueno, Alberto. Algunos han utilizado, porque yo sí utilizo bastante la calculadora e incluso en primero de la ESO, cuando hago ejercicios de proporcionalidad, muchas veces para no tener que hacer tantas cuentas, prefiero hacer más problemas que las cuentas, las operaciones en sí. Y muchas veces lo que me pasa con los alumnos es lo que has comentado tú antes, cuando has hecho la raíz de 4.000 y pico, el punto, la coma. Pues algunas veces le he explicado cómo se cambia en uno, bueno, hay una forma de cambiar el punto por la coma y que lo hacemos como nosotros. Pero es que después, como no siempre llevan su calculadora, que llevan la de su hermano, que llevan la de su primo, que llevan la de no sé quién, al final es un caos. Y comparto un poco con lo de Juan Luis, que al haber tantos modelos y tantas eso, te acaba siendo caótico. Pero que si os había pasado alguno, como utilizamos la coma y lo decimal, que siempre lo hemos comentado muchas veces también, nos debemos acostumbrar a utilizar el punto en lugar de la coma. Otro debate chiquitito. Bueno, yo es que soy de los rebeldes que pongo la coma arriba, así que no sé si te... Ya somos dos. Sí, en la calculadora los chicos están siempre acostumbrados, ¿no? Por lo menos los que yo he tenido no se han dado cuenta del separador de miles y de la coma de decimales.
O sea, esa opción que dice Mariló de cambiar la coma por el punto, yo se la he propuesto a algunos, pero incluso ellos la han vuelto a poner otra vez como estaba antes, es decir, con el punto como separador de decimales, que es como, o sea, como aparece por defecto en la calculadora. Yo creo que no, yo no tengo ningún problema. Yo creo que no es una pega. Yo creo que Sí, aparte que eso se me ha acostumbrado. Los modelos más modernos ya directamente no llevan separador de miles, yo creo, para evitarse esas confusiones. Algunos un poquito más antiguos sí que las llevan, pero las modernas ya creo que lo han quitado. Sí, las comerciales. Pero sí que es verdad que los alumnos, igual que nosotros, no tendríamos problema en que para hacer un ejercicio cojamos cualquier calculadora y lo hagamos, los alumnos también tienen que salir. Yo hace un mes y pico antes de Navidad tuve un alumno descompuesto de segundo bachillerato porque el día del examen no tenía su calculadora. Entonces pedí una prestada, era para él un obstáculo insalvable. Entonces, también hay que enseñarle que casi todas tienen las mismas funciones y si en cierto momento no tienes esa, pues vas a poder salvar a los muebles con la que tengas, pero... ¿Qué más? Volviendo al tema de lo de la coma y el punto y separador de miles y tal, eso juega en nuestro favor. O sea, si el chaval, el alumno, el estudiante hace la operación y el punto se cree que es una coma, pues evidentemente tú al hacer esa división sabes si te va a salir un número decimal o ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, que puede incluso jugar a nuestro favor. Yo por eso no se la suelo cambiar. Les pongo el punto, se lo explico y cuando en el examen ellos escriben una coma como decimal, se confunden con el separador de miles en la calculadora, pues les hacen ver que esa operación no puede ser decimal. O sea, tiene que ser decimal, perdón, no un separador de miles. Sí. No sé, me lo dejo, yo qué sé. Hola, yo quería compartir con todos una experiencia que hemos hecho que llevamos en el centro. Un poco con la necesidad de ir introduciendo el uso de las calculadoras desde los cursos bajos y para evitar, pues eso, lo que habéis comentado, la locura de que cada uno trae una calculadora diferente y se pierde mucho tiempo. En mi centro y en el departamento de matemáticas optamos hace ya unos años por comprar con el dinero del presupuesto del departamento 30 calculadoras igual. Tuvimos tan buen ojo que compramos la ClassWiz, la blanca, fantástica y maravillosa. Y entonces, claro, el día que queremos enseñar algo concreto de la calculadora, pues vamos con las calculadoras a clase, prestamos, bueno, este año no, porque aquí no se puede tocar nada ni compartir nada, ¿no? Pero bueno, o sea, antes de la etapa COVID, ¿no? Pues la práctica era el día que tú necesitas enseñar algo a la calculadora, se enseña con la calculadora del instituto. Cuando se les dejaba a cada uno la calculadora, tú más o menos tenías menos problemas porque el procedimiento era el mismo en todas, evidentemente. Y la verdad es que cuando ellos ya la han usado en clase, ya se las apañan cuando llegan a su casa para encontrar cómo hacer lo que han hecho con la calculadora del instituto. Pues la de casa a lo mejor es parecidísima y hay que cambiar una mínima cosa, pero le pierden el miedo a trastear y descubrir, si no se hace exactamente igual, pues cómo se hace. Y por supuesto no te marean en la clase con 30 modelos diferentes. A nosotros nos va bien y bueno, pues hasta la etapa COVID lo hemos estado haciendo. Pero claro, lo estamos haciendo en la ESO. En bachillerato se supone que ya tienen que saber utilizar las funciones más necesarias o más elementales o más frecuentes. Y luego ya ahí, evidentemente, hay que recordarles que la blanca, el día de la EBAU, no sirve y que se la cambien pues a un amigo, a un compañero o a quien sea, pues para poder ir a la EBAU con garantías. Solamente quería compartir la iniciativa que nosotros hicimos y que a nosotros, hasta que llegó el COVID, nos iba muy bien. Sí, no, gracias por tu aportación, está muy interesante. Lo malo de lo último que me dice es que cuando un alumno la blanca no la va a utilizar en EBAU, lo que dice, pues no la voy a utilizar los meses antes porque no quiero que la blanca me genere unas comodidades que luego no voy a tener. Y entonces está perdiendo cosas que podría aprender con esa calculadora. O sea, yo hace poco cuando tuve la primera reunión, pues tuve la pena o la sensación un poco triste de que cuando expuse el debate nadie comentó nada. O sea, todo el mundo entendía que esa calculadora hacía demasiadas cosas que no se podían hacer, que no se podían permitir en EBAU y que además los precios eran, no todo el mundo se la podía permitir. Entonces, en parte de eso también me animé yo a intentar abrir este debate. Digo, yo creo que hay cosas que o no se conocen o no se saben, no
La calculadora blanca es muy útil, no es excesivamente, creo que es un precio que se pueden permitir los alumnos, la gran mayoría de los alumnos, y luego es una inversión a largo plazo, o sea que yo creo que gastan en otras cosas mucho más perecederas que la calculadora, que si no la tiran escaleras abajo les va a durar toda su vida. Te estás refiriendo, perdona, Santos, a la reunión de coordinación de la EBAU de Matemáticas 2. Sí. En la reunión de EBAU de Matemáticas de Ciencias Sociales me cogió un poquito tarde y no abrí el melón, pero también creo que van por el mismo camino. Y yo estos argumentos también se los he expuesto y creo que el debate lo vamos postergando. Me gustaría que lo mínimo posible, pero yo creo que en el momento en que los profesores seamos los que lo pidamos en mayoría, pues tendremos que cambiar las reglas del juego. Aunque ya digo que eso significará que nuestra manera de dar clase cambiará, que nuestra manera de evaluar nuestros exámenes cambiará. Tampoco va a ser una cosa tan drástica como pensamos. Y también tenemos que pensar, si un ejercicio lo hace un ejercicio nuestro, es un simple cálculo que puede hacer una calculadora, ¿de verdad merece la pena ese ejercicio? Probablemente no. Probablemente las matemáticas no sean eso, no somos calculistas, somos matemáticos. Lo nuestro son sacar las conclusiones, lo nuestro son... no es un cálculo, no es un numerito. En la próxima reunión podemos volver a sacar el tema, que lo tenemos la semana que viene, ¿no? Yo lo voy a sacar en todas las reuniones en las que esté, aunque me llamen el pesado de la calculadora. Cuando nos cuentes la comisión que te dan por Casio, ya lo hablamos. Muy bien. Bueno, pues yo si queréis comentar alguna cosa más, yo sinceramente quiero agradecerte, Santos, pues... no sé, la apertura de mentes que nos ha hecho algunos, de verdad, yo te lo agradezco, porque la verdad es que es un esfuerzo, yo creo que estamos acomodados y eso es importante y que hay que salir, pues eso, un poquillo del confort en el que estamos para intentar esforzarnos y que sea la herramienta, la calculadora, una cosa útil dentro del aula y que los niños la utilicen bien. Yo si queréis aportar alguna cosilla más, algún comentario. Pues nada. Yo reitero desde la... Sí, Juan Luis. Nada, mucho agradecer a Santos y a la sociedad estas charlas tan interesantes. La verdad es que están muy bien. Pues nada, yo reitero que tú has sido el de la calculadora, yo voy a ser el de ser socio de la SEM, así que por favor asociaros a la SEM, ¿de acuerdo? Que como cuanto más socios seamos, pues más actividades se podrán organizar y a más público llegaremos. Pues nada, ¿te quieres tú despedir, Santos? Yo sí, ¿no? Agradecer a todos los que habéis parado esta tarde a escucharme, a la sociedad por darme la oportunidad aquí a un cualquierilla de expresar aquí su opinión y de abrir el debate. Y personalmente, pues a mi mujer de encargarse de las niñas ahora mismo y todos los ratitos que yo he tenido que dedicar a esto también, que está ahí en la habitación de al lado, pues también se lo agradezco personalmente a la familia. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Y hasta otra. A vosotros. Gracias, Santos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Santos. Hasta luego.